Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer desde el Ministerio la invitación a este taller, a este seminario. Nos interesa mucho el tema, somos parte de la institucionalidad vinculada a estos temas. Y bueno, el enfoque que les voy a presentar hoy, dado que el tema es muy vasto, un poco preparando cómo iba a ser la presentación, bueno, espero que sea complementario a lo que los compañeros me antecedieron en sus charlas. Como venimos diciendo, como se comentó en las charlas anteriores, la biotecnología incluye disciplinas transversales a muchas áreas de conocimientos, áreas industriales, áreas de productos primarios, incluso también implica la especial atención a las políticas públicas alrededor de estas temáticas y a otros asuntos como es la transferencia tecnológica, la propiedad intelectual, etc. Cuando hablamos específicamente de agrobiotecnología, saliendo de lo que es farma, etc., como para mencionar la diversidad de temas que están englobados dentro de la ciencia, dentro de los productos biotecnológicos. Tenemos productos y procesos relacionados con por ejemplo, biotecnología animal, vegetal, mejoramiento genético animal y vegetal, organismos genéticamente modificados, nuevas tecnologías, ingeniería genética, marcadores moleculares o selección asistida por marcadores moleculares. Tenemos vacunas, tenemos todos los procedimientos de cultivos de tejidos, análisis de diversidad biológica, procedimientos de trazabilidad, genotipado, calidad, etcétera. Esto es una muestra pequeña de todo el potencial de uso y desarrollo de la biotecnología en el sector agro. Un poco para mostrarles en simples pasos cómo está siendo la evolución de las biotecnologías agropecuarias. Tenemos como podemos dividirlos en unas cuatro olas, que tenemos una primera ola de desarrollo de cultivos biotecnológicos o genéticamente modificados, que básicamente lo que estaba ganando es la resistencia o tolerancia a determinados insectos, resistencia a determinados insectos, o sea, características sanitarias, de resistencia a herbicidas y a insectos. Básicamente son características simples que tienen que ver con aspectos productivos. Luego las tecnologías de producción de cultivos van avanzando hacia un cambio o un enfoque a incorporar caracteres ya más adaptados a los cambios ambientales, al cambio climático y a la sustentabilidad ambiental. Ahí es donde están apareciendo los nuevos eventos transgénicos. Eventos transgénicos le llamamos a los tipos de caracteres que se les incorporan a los cultivos genéticamente modificados. En esta etapa estamos ahora empezando en las últimas etapas de desarrollo y primeras liberaciones de cultivos que ya presentan tolerancia a sequía, salinidad, factores a estrés bióticos o abióticos, mejoras en su rendimiento, y se está trabajando en algunos otros factores como cómo se procesa el fósforo en el suelo, que tienen que ver, por ejemplo, con eficiencia en obtener los recursos del suelo, en degradar en el suelo, y eso tiene que ver con mejoras ambientales o sustentabilidad ambiental. Una tercera etapa viene por el lado de aumentar la calidad nutricional de los productos cuando se le incorpora o cuando, por ejemplo,
determinado producto, determinada especie o variedad, se le potencian determinadas características, por ejemplo, omega 3, vitamina A, etcétera, ácidos grasos, o se inhibe la formación de algunos factores antinutricionales que naturalmente se encuentran en los cultivos. Y los siguientes pasos que están en etapas de desarrollo son los que tienen que ver con la utilización de plantas como biofábricas y bueno, otros productos con aplicaciones industriales que tienen que ver con la bioingeniería, biorefinerías, enzimas, polímeros, etcétera. ¿Cuál es el contexto internacional? Un poco hablando de la adopción de los cultivos biotecnológicos o genéticamente modificados. Esta es información que está disponible al público en ISAA, que es un organismo que se dedica a la vigilancia de estos temas. Vemos que hay 181 millones de hectáreas sembradas con cultivos biotecnológicos o genéticamente modificados. Acá vemos en el, no sé si se ve en verde, acá, en las zonas donde se produce. La mayoría de ellos son países en vía de desarrollo y 8 industrializados. Creo que esta es información que manejamos casi todos. Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile hace transgénicos con un destino exclusivo para exportación. Tenemos Australia, tenemos Estados Unidos, China, por supuesto. ¿Cómo ha sido? El análisis puede ser mucho más profundo, pero podemos conversar acerca de algunos tips acerca de cómo ha sido este proceso de adopción de la biotecnología en Uruguay, que ha sido muy similar al que se registró en Argentina y diferente a lo que sucedió en Brasil. Estamos hablando desde el año 2000, 2001, 2002 en adelante. Lo que sucedió fue toda una serie de factores que independientes coincidieron, si bien son independientes, coinciden en bueno, una facilitación a la adopción de la biotecnología. En primer lugar, los precios internacionales favorables a los commodities le da un dinamismo a la agricultura nacional importante, entonces empiezan a buscar cómo mejorar sus sistemas productivos y bueno, ahí ingresa la incorporación de nuevas tecnologías de producción, aparte de las tecnologías transgénicas, hay otras tecnologías de producción que también facilitan todo este dinamismo productivo, que por ejemplo son las modificaciones o los cambios en los sistemas de cultivo. Se comenzó a trabajar con el laboreo cero laboreo, que es sin movimiento de tierra, otro tipo de producción más conservacionista, y aparece como una herramienta, se presenta ante los productores esta herramienta que es la presencia, el poder utilizar cultivos que a ellos, que ya tenían incorporado, digamos, los agroinsumos, en una palabra. Cultivos que a ellos les favorecía su economía de producción al no tener que hacer tantas aplicaciones, comprar tantos herbicidas, Bueno, bueno, el alto grado de adopción por parte de los agricultores. Nosotros, igual que en Argentina y en Brasil, tenemos un productor, en general un productor agropecuario, una institucionalidad agropecuaria muy moderna, muy que requiere está siempre atenta a lo que son las mejoras y las innovaciones tecnológicas en el campo productivo. Y bueno, entonces en realidad al productor uruguayo le resulta como está muy abierto a probar nuevas tecnologías y adoptarlas.
Otros factores desencadenantes también es el surgimiento de nuevas áreas de negocio que se dio también en Chile, que también en Argentina y en Uruguay, que es el negocio de la producción de semilla para exportación en contraestación, que es un negocio que se desarrolló también para cubrir las necesidades, para aumentar el volumen de comercio de semilla, haciendo 2 cosechas al año, una en el hemisferio norte y otra en el hemisferio sur, que son nuestros países los que brindan ese servicio. Otro de los factores, por supuesto, que facilitó la adopción de la biotecnología es contar con una institucionalidad agropecuaria consolidada, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Acá les voy a pasar datos que me imagino que ya conocen, pero los voy a pasar medio rapidito, pero para poner en contexto la importancia de lo que es la agricultura y de ahí el impacto de los cultivos biotecnológicos en la agricultura uruguaya. Estos son los datos del PBI global agropecuario, el global, y el agropecuario es el que está en azul desde el año 2000. Dentro de este PBI agropecuario vemos el aumento específicamente del sector agrícola hacia el año 2013. Acá vemos la evolución de las exportaciones agroindustriales uruguayas hacia el año 2013. En amarillo tenemos la barra de granos y derivados. En naranja las carnes y bueno, en verde los lácteos, que son los principales rubros de exportación, ¿no?, en Uruguay. Y ahí vemos cómo desde el año 2000 la importancia del crecimiento del sector de commodities, de granos y derivados. Dentro de los granos y derivados tenemos en azul, acá podemos ver el componente soja dentro de las exportaciones uruguayas, y ahí pueden dimensionar la importancia de este cultivo, de esta producción y de este comercio para el Uruguay. Las exportaciones de soja, como acá dice, es de la más intensa en expansión y hasta el 2013 era el 64% del valor exportado. En el 2014 bajó un poco la producción total. Acá tenemos la evolución del área sembrada, del área de producción, el área y el área agrícola. Y acá específicamente este es el gráfico en que ustedes pueden ver la soja y el maíz genéticamente modificado que se siembra en Uruguay. Hasta el año 2014, 1.350.000 hectáreas de soja. Este ha sido el incremento, como ven, desde el año 98. Y el maíz. La soja es casi el 100% de la soja que se siembra en Uruguay es genéticamente modificada, con 1 o 2 eventos transgénicos, o sea, 2 tipos de transgenia distintos. Y de maíz, sí, es relativamente menor el porcentaje de maíz que se siembra en comparación con la cantidad de híbridos convencionales que se siembra, es alrededor de un 80%. Y el área de maíz sí todavía sigue siendo mucho menor, ¿no? En cuanto al maíz, acá tenemos la proporción de GM y no GM. Acá vemos cómo han crecido en forma independiente las áreas, la evolución de siembra de área de soja y la evolución de siembra de área de maíz. Lo que yo les decía, entre el 75 y 80% del maíz es transgénico y la soja casi el 100%. En el caso del maíz, nunca se va a llegar a la totalidad porque las empresas utilizan un sistema de refugio que se llama, que cuando a un productor le venden la semilla transgénica, ¿no?, con algún evento transgénico, también le venden, el productor se ve obligado a sembrar un determinado porcentaje, es un 10%
de la misma variedad no transgénica. Eso se le llama esa área de refugio. El productor tiene que sembrar un área de refugio no transgénica, es por una cuestión de generación de resistencia. Es una estrategia de no generar resistencia de los insectos a esos transgénicos. Este es un gráfico que acá ustedes ven lo que hoy les hablaba del negocio de exportación de semilla de soja, específicamente contra estación. Estamos hablando de semilla, no de grano. Este es un negocio específicamente para venta de semilla. Y bueno, el precio de esta semilla es muy superior al precio del grano, ¿no? Venta del commodity de grano de soja. Los precios son más altos, hubo un pico en el 2012-2013, pero es como una producción estable, ese tipo de servicio que brinda Uruguay, es como que ya se estabilizó. Bueno, siguiendo un poco con el contexto de adopción de la biotecnología en los cultivos en Uruguay, es importante destacar cómo la institucionalidad, las instituciones públicas han acompañado todo este proceso desde el 96, desde la liberación del primer evento transgénico en soja que aparece en Uruguay. Ya en el 94, la institucionalidad, el Ministerio de Ganadería ya se puso en alerta y se puso a trabajar en el tema y a promover la producción y la adopción de la biotecnología agrícola dentro de un marco regulatorio establecido. Entonces ya es increíble cómo pasa el tiempo, pero ya van 17 años de que se empezó con aquel sistema regulatorio tan básico que teníamos a lo que tenemos ahora. Se han hecho varias revisiones de normativas y ya hoy tenemos una estructura interinstitucional, no solamente el Ministerio de Ganadería como fue en el 96, que había que dar respuesta a estas solicitudes. Ahora es un sistema interinstitucional consolidado, con muchas capacidades formadas y bueno, y otro asunto que también es importante mencionar es que hasta el momento no se han evidenciado impactos negativos de la adopción de las biotecnologías en el Uruguay, ni desde el punto de la salud, ni desde el punto de vista de la salud, ni desde el punto de vista del ambiente, ni en el comercio. Hoy se mencionó el tema de la bioseguridad. La bioseguridad viene definitivamente atada a lo que es biotecnología, el concepto de biotecnología en todos sus ámbitos, no en la biotecnología agropecuaria. El concepto de bioseguridad no es un concepto nuevo, solo que nuevo o relativamente nuevo es aplicar esto al análisis de riesgo de cosas que se van a sembrar. Eso es lo nuevo, no es los análisis de seguridad o de bioseguridad de los medicamentos, sino toda la vida, de otros productos. Pero en la agricultura es relativamente nuevo, entonces nos ha llevado a un cambio de paradigma de cómo nos movemos, de cómo hay que regular, de cómo tenemos que tomar en consideración un montón de aspectos y factores que inciden en la seguridad y en las garantías que tenemos que dar como Estado para poner los productos en la mesa de los consumidores. Entonces, la bioseguridad se refiere al uso seguro de las nuevas biotecnologías, considerando un manejo integrado de los riesgos biológicos asociados a la alimentación y la agricultura. Esta definición es una definición de FAO, encontrarán varias otras que son muy similares. La bioseguridad incluye la búsqueda de instrumentos y procedimientos que permiten evaluar, prevenir y mitigar los riesgos potenciales relacionados con los productos de la biotecnología moderna. En el ambiente y en la salud. Siempre el hombre normalmente interviene en su ambiente, el hombre es responsable por lo que consume y por lo que produce.
Acá se trata de prevenir, de mitigar y hacer análisis de riesgo a priori de liberar un cultivo al ambiente y a priori de liberar un cultivo al comercio y al consumo, ¿no? Los marcos regulatorios de bioseguridad, tenemos marcos nacionales y compromisos internacionales y algunos instrumentos internacionales que no son vinculantes también. Parte de la regulación en bioseguridad y de los requisitos que tenemos que cumplir para analizar la calidad, inocuidad, los procesos de un producto biotecnológico, también ahora se están incorporando otros aspectos que no tienen que ver exclusivamente con aspectos de salud, que tienen que ver con aspectos de comunicación, como por los temas de percepción del riesgo que tiene la población. Entonces se está trabajando mucho en aspectos de comunicación de los riesgos y en tomar en consideración o incorporar a los análisis los aspectos sociales y económicos. Parte de los compromisos internacionales que yo les mencionaba, que hoy lo mencionaron también, es el Protocolo de Cartagena, que es el primer acuerdo vinculante con respecto a la bioseguridad de la biotecnología. El Protocolo de Cartagena deriva del Convenio de Diversidad Biológica. El Protocolo de Cartagena establece básicamente normas de bioseguridad, establece algunos principios básicos que son el principio precautorio, normas de bioseguridad, o sea, cómo hay que ver, cómo hay que revisar cada uno de los productos que se pretende liberar al ambiente o análisis en salud. Y básicamente el protocolo se está centrado en los organismos vivos, en las implicancias de los organismos vivos y en la diversidad biológica, en la salud humana y los efectos adversos que puedan surgir de la transferencia, manipulación y utilización de OGMs con un foco en los movimientos transfronterizos. El Protocolo de Cartagena define un procedimiento de cómo hacer entre países para dar su consentimiento de recibir productos vivos genéticamente modificados. También se mencionó, este es un protocolo suplementario, se llama Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, suplementario del Protocolo de Cartagena y se concentra específicamente en fijar normas y procedimientos con respecto a la compensación sobre el uso de los recursos fitogenéticos que terminan en productos biotecnológicos, y este protocolo lo que pretende es dar un marco para que, parte de lo que hablaban hoy, existan responsabilidades y compensaciones en relación a los organismos vivos modificados para, los organismos vivos modificados para la alimentación y la agricultura. No sé si se entiende, este protocolo surge para, ahí nos une biotecnología, biodiversidad. Cómo se resarce un Estado, cómo se resarce de la utilización de la biodiversidad para la biotecnología. El Códex Alimentarios, el Códex, como todo el mundo lo conocemos, el Código Alimentario reúne las normas alimentarias y lo que le ha aportado es muy buenas instrucciones y protocolos a los sistemas de bioseguridad. El Códex ofrece una serie de instrumentos, protocolos, procedimientos para hacer la evaluación de riesgo de los organismos genéticamente modificados y para llevar adelante la gestión de los riesgos. Este protocolo está muy armonizado y está de acuerdo a otros acuerdos de aplicación de la OMC y los instrumentos generados por el Códex son lo que básicamente utilizamos en forma armonizada casi todos los países, con matices, pero todos los sistemas regulatorios
de todos los países que tienen su normativa, utilizamos estas referencias para trabajar. El Códex también ahora tiene, es nuevo del año pasado, un sitio, una plataforma de WHO y de FAO donde todos los países tienen su punto focal y ahí es una manera de compartir información entre los eventos que se van liberando por países y características de los nuevos desarrollos biotecnológicos en cada país. Esto es lo que es una plataforma pública, cualquiera puede acceder, y bueno, la idea es que sirva justamente de centro de información para saber destinos, posibilidades de, bueno, cuando uno va a exportar, cómo uno va a exportar, a ver en este país qué tenemos, qué hay liberado, qué no. Después a la OCDE también tiene un sistema de información que está súper interesante, es una base de datos pública, muy fácil, muy amigable para hacer las búsquedas, permite compartir información de productos derivados de biotecnología modernas y otros como mejoramiento convencional, mutagénesis, incluye más cosas que transgénicos, y está muy interesante. Ahora sí venimos a la normativa en bioseguridad y básicamente les cuento que tenemos un decreto que es el que establece la constitución de la institucionalidad que define o encargada de definir las políticas en bioseguridad y que otorga las liberaciones, y también la Ley General del Ambiente, que también tiene que ver con este tema. Con respecto a los convenios internacionales, Uruguay ha ratificado el protocolo de Cartagena, por supuesto el de diversidad biológica, también el de Cartagena y también el de Nagoya el año pasado. Básicamente cómo está conformado el Sistema Nacional de Bioseguridad es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, el GNBio, que son 6 ministros, el gabinete son 6 ministros, Ganadería, Industria, Salud, Medio Ambiente, Economía y Relaciones Exteriores. Ellos definen las políticas, ellos no se ponen a hacer los análisis de riesgo, ellos dan la autorización final. Cada nuevo evento pasa por sus 6 firmas liberado. Autorizan el ingreso de los nuevos OGMs y definen una política nacional en bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente modificadas. También ese decreto, el 353 del 2008, que es la última modificación a la normativa, define cómo se hace el análisis de riesgo, en qué se basa y toda una estructura articulada entre instituciones que son las que aportan al sistema regulatorio para después definir si un evento se libera o no. Hay una instancia técnica política y hay muchas instancias técnicas y asesores ad hoc en estos temas. También la regulación establece una política de coexistencia regulada. ¿Eso qué quiere decir? Que al Uruguay le interesa, le parece que deben de poder coexistir diferentes sistemas productivos en el mismo momento y que se le deben dar las condiciones para que esto así suceda. Esto tiene que ver con orgánicos, con producción convencional, o sea, no transgénica, y con producción de cultivos biotecnológicos. Y otra cosa que está definida en el decreto que crea el Gabinete de Bioseguridad es la definición del etiquetado voluntario como una manera, tiene más texto, no me quiero extender en esto, pero esto claramente está entrando en un sitio medio gris desde el momento que a nivel departamental se generó una nueva normativa departamental que incluye el etiquetado de alimentos transgénicos. Esta situación está en pleno tratamiento, hay acercamientos y estamos tratando de armonizar este tema para que obviamente también el resto de los departamentos del Uruguay tengan claro cómo son las cosas, ¿no? Bueno, el organigrama institucional, paso porque tal vez no tenemos tiempo. En las liberaciones, ¿qué tipo de liberaciones o qué
¿qué se solicita cuando se solicita liberar un transgénico en Uruguay? Ustedes pueden solicitar, el solicitante solicita para liberación para escala de laboratorio, invernáculo, es un tipo de análisis. Para liberación en etapas posteriores, ya de desarrollo de productos, son liberaciones a campo, pero con medidas de bioseguridad y de trazabilidad, o sea, liberaciones son controladas a campo, que tienen medidas de aislación desde la siembra, las máquinas, los contenedores, etcétera. También tenemos, bueno, todo lo que tiene que ver con ambiente, tiene un tipo de liberación y un tipo de análisis, y después el último, que es el más abierto de todos, es la liberación para producción a campo y uso comercial y consumo directo o animal. Esta es el sitio web del Gabinete de Bioseguridad, que está adentro, las oficinas operativas están dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y tiene una página web con toda la información. En esa misma página web, que la encuentran acá donde dice Gabinete de Bioseguridad, ¿sí? Hacen clic acá aparece toda la información. Tenemos una serie de cursos de acá hasta fin de año que les recomiendo que visiten la página y que si pueden participen, que hay unos talleres muy interesantes con consultores internacionales, sobre todo en tema coexistencia, inocuidad, etcétera. Y bueno, y lo último que quería, como para dejárselos así medio colgado, es a nivel del comercio internacional de commodities, tenemos el tema específico de los niveles bajos, que se llama de presencia presencia adventicia o presencia en niveles bajos. Presencia en niveles bajos, ¿qué es? Cuando de un país a otro se exporta, de un país existe liberado un evento transgénico, se exporta a otro país que no está liberado. Entonces, la intención no es mandarles ese evento, pero a veces, por los sistemas productivos, por fallas en la trazabilidad y en la segregación de los productos, por contaminaciones en los barcos o en donde sea, llega un determinado mínimo porcentaje en los embarques al otro país y lo recibe. Y se encuentra con determinado porcentaje de presencia adventicia o presencia en bajos niveles. LLP, Low Level Presence, lo van a escuchar hasta cansancio. Entonces eso genera problemas al comercio, sobre todo en aquellos países o regiones como la Unión Europea, cuando la tolerancia es cero. Es cero, no puede haber ni cero nada, es cero. Entonces este tema yo lo dejo, es un tema a considerar en el comercio internacional, se está discutiendo, bueno, ¿cuáles son las causas de esto? Bueno, obviamente la falta de sincronización de análisis y liberación de eventos entre países que comercializan, problemas en los sistemas de segregación, que a veces no son tan ajustados. Bueno, ¿cómo se abordaría este problema? ¿Cómo se está abordando los países que estamos preocupados con este tema? Estamos tratando de establecer un diálogo internacional. Los marcos regulatorios tienen que estar consolidados. Las aprobaciones de eventos lo más sincronizados posible. Tienen que haber buenas estrategias nacionales de segregación de productos para garantizarnos que lo que subimos en los barcos no nos vaya a dar problemas. Por supuesto que tener una estricta vigilancia de la normativa, de los destinos, de lo que está aprobado y de lo que no está aprobado, y sistemas de intercambio de información eficientes. Esto, para terminar, son 3 iniciativas internacionales que están tratando este tema, que están en una etapa de discusión. Es una iniciativa global por la presencia de bajo nivel, que es una. Otra es la de los grupos de países afines, Like Minded Group, que no solamente trata el tema del LLP, sino también otros temas, clonación y bueno, otros temas que tienen que ver
también con los comercios internacionales. Y después FAO abordó el año pasado, hizo un estudio interesante de impactos económicos, regionales, de análisis económicos y también en unas encuestas internacionales de este tema del low level presence y de presencia adventicia de granos modificados en no modificados, digamos. Nada más, con eso los dejaba. Gracias.